Estamos con el señor François Zumbil, que es doctor en antropología, es escritor, ha escrito numerosos libros, durante muchos años fue director de comunicaciones y cultura de la Unión Latina, que es un organismo internacional constituido por 36 países cuya lengua y cuya cultura es de origen latino, y es además uno de los grandes defensores desde el punto de vista filosófico de la tauromaquia. François, muchas gracias por tu tiempo. Encantado, Pablo. Y la primera pregunta es, ¿por qué consideras y por qué debería considerarse en realidad, para decirlo con más propiedad, que la tauromaquia es cultura, es una manifestación cultural y una expresión de la diversidad cultural? Bueno, yo creo que ahí con el concepto, el término de cultura, nos tenemos que referir a lo que considera la UNESCO en sus convenciones y sobre todo en las dos convenciones importantes, la del 2003 sobre la promoción y protección del patrimonio cultural y material y la de 2005 sobre la protección de la diversidad de las culturas. Una cultura, ahí la UNESCO fue bastante influenciada por los trabajos y por la reflexión del gran antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, que considera que la cultura es una relación entre una comunidad humana y un objeto cultural que puede ser un monumento, que puede ser un patrimonio inmaterial, con el cual esta comunidad se identifica y que reflejan los valores, los sentimientos de una determinada comunidad humana. Y en ese caso está clarísimo que la tauromaquia en general refleja los valores que nosotros, los aficionados de varios países, de varias comunidades, con las cuales, valores con los cuales nos identificamos. Es decir, que hay esta relación, siempre es una relación entre un objeto, cual sea, inmaterial o material, y unos sentimientos de un pueblo, de una comunidad que se identifica con ellos. Entonces, claro, algunos dicen, pues no, la tauromaquia no puede ser cultura. Bueno, conocemos todos el lema de los antitaurinos, la tortura no es cultura, pero es que tanto la noción de tortura como la noción de cultura es algo no subjetivo, pero sino que tiene que ser razonado a la luz de los sentimientos que unas comunidades aficionadas se consideran, se identifican con estos valores y con estos sentimientos. Usan el término tortura con mucha facilidad, pero valdría la pena explicar por qué no es tortura. Bueno, yo creo básicamente que los que dicen que la tauromaquia es que la tauromaquia es tortura, yo creo que es un insulto. O sea, yo muchas veces me extraño de que los movimientos en favor de los derechos humanos, las comunidades que cultivan la memoria de las víctimas de las grandes torturas que se dieron lugar desgraciadamente a lo largo de la historia, incluso, sobre todo, desgraciadamente en el siglo XX, no se sienten insultados por esta relación que se hace entre tauromaquia y tortura. La tortura supone, primero supone un humano que sabe a dónde va y que sabe, que es consciente de lo que está sufriendo. Supone además un ser que está maniatado, que no se puede mover, que está totalmente asumiendo y sufriendo lo que le va a pasar, y un verdugo que por otra parte
está a sus anchas y puede infligir toda una serie de daños sin correr el menor riesgo. Sabemos, es muy fácil entender que en la tauromaquia nada de esto se da. El toro no es un ser humano, no es consciente de el sufrimiento que padece, es un ser que está luchando, que está, por lo tanto, superando en la lucha los posibles dolores, y esto los veterinarios lo dicen muy claramente con las endorfinas que él desarrolla durante esta lucha, como cualquier deportista además, en un deporte que puede ser el boxeo, que puede ser el rugby, etcétera, y que al mismo tiempo realmente está infligiendo un riesgo y un peligro muy, muy certero al hombre y al artista que está enfrentando con él. Es decir, que la tauromaquia es una relación de dos seres que ninguno de los dos están maniatados y ninguno de los dos están en una relación absoluta de, digamos, pasividad. Por lo tanto, yo sigo pensando que la noción de tortura es totalmente desquiciada cuando se trata de estas fiestas de toros. Los animalistas Sí. sostienen que al haber un sacrificio ritual no Ah, puede ser cultura. no, nada. Mira, Pero la UNESCO reconoce, ¿no es verdad?, como manifestaciones culturales del patrimonio inmaterial ciertas, sí, ciertas expresiones en las que hay un sacrificio ritual, ¿verdad? sí, absolutamente, absolutamente. Hay por lo menos dos elementos muy claros que han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad en la lista representativa. Uno es un elemento que se llama el Sanquemón, que es un ritual de África, del Malí concretamente, en el cual hay un sacrificio de unos animales que creo que son cabras o ovejas, para facilitar el beneplácito de los dioses del río, en los cuales se va a producir una pesca colectiva. Eso se produce en el Malí, hay todo un rito que se desarrolla y que supone que implica este sacrificio de animales. Por otra parte, hay una caza ritual que es la cetrería, que fue reconocida a principios de los años 2000, creo yo, o incluso anterior, y ya no tengo las fechas en la cabeza. La cetrería fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial eh, por la UNESCO después de que esta candidatura fue sometida por varios países del Medio Oriente, pero también de Bélgica, de Francia, de España, o sea, varios países europeos. Por lo tanto, ahí se trata también de la muerte ritual en esta tradición muy antigua de la caza de un animal, porque es una caza y el halcón ahí está al servicio del hombre para cazar a las perdices o a los pájaros que están ahí casados. Vamos a Francia, porque Francia es un fenómeno importantísimo por el auge que ha tenido la tauromaquia en los últimos años, en las últimas décadas más bien, y es además una afición taurina que sorprende por el gusto que tiene por la pureza de la suerte de varas. Les gusta ver que los puyazos estén bien dados. De hecho, la cuadra de Bonillol, las pullas de Bonillol, ¿verdad?, que es un compatriota tuyo que tiene una gran cuadra de caballos y que ha innovado inclusive en el peso de los petos y en el peso de los caballos, y la importancia que le dan a la suerte suprema. ¿A qué atribuyes este auge de la tauromaquia en Francia?
Bueno, hay varias consideraciones que son al mismo tiempo sociales, antropológicas y históricas. Eh, pero tienes toda la razón describiendo un poco la afición francesa cuando dices que Francia tiene, o sea, los aficionados en Francia constituyen un grupo minoritario que se sabe minoritario, porque la franja aficionada en Francia es únicamente algunas regiones del sur de Francia y del suroeste, ya más al norte ya no hay ninguna afición, ningún ritual taurino, pero esa minoría aficionada es muy estructurada porque precisamente quiere manifestar su identidad expresándose en la fiesta de los toros. Y eso es toda una lucha histórica que se ha resuelto a mediados del siglo XX y que ha sido larga. Bueno, entonces, claro, Francia, la afición francesa que defiende la fiesta de los toros, que está acostumbrada a defenderla, quiere que esta fiesta se manifieste con todo su rigor, con toda su autenticidad. Y la autenticidad de la fiesta de los toros, de la tauromaquia, supone que haya una integridad en todas las fases, en todos los rituales y en particular en los 3 tercios. Bueno, y en particular en el primero de ellos, que es la suerte de varas. Es decir, en Francia se supone que, o se exige, mejor dicho, que el toro esté íntegro y que tenga toda su capacidad para manifestar su bravura en el primer tercio, que no se le castigue en exceso, que se le dé todo el espacio que merece para expresar su bravura y por lo tanto que la suerte de varas se desarrolle con todas las reglas que esto supone y que el espectáculo sea completo, es decir, que una corrida no se reduzca a la faena de muleta, que no se reduzca a la faena de muleta, pero que haya espectáculo auténtico y verdadero en la suerte de varas, en las banderías y después, por supuesto, en la suerte, en la muleta, y que también la estocada esté bien dada según las reglas. Es decir, sí, yo creo que la afición francesa exige que haya esa integralidad y que no se reduzca a una suerte únicamente o un tercio únicamente que sería el tercio de mulet. Lo cual es muy acertado porque en realidad la faena empieza con el primer capotazo y termina con la estocada. Y esta integridad además tiene que estar estructurada y tener una arquitectura que satisfaga al aficionado en este rito, ¿no es verdad? Absolutamente. Y en ese sentido, pues sí, el acierto de Bodijol es primero, él ha adiestrado los caballos para que no pesen demasiado, que sean realmente caballos que se puedan mover y que obedezcan al picador, que tiene que ser primeramente un jinete de verdad. Dos, que los petos se arreglen de tal forma que no sean demasiado pesados y que el pitón del toro pueda correr en el peto y no estar ahí atrapado en el peto. Y tres, también que la puya, no sea, el hierro de la puya no sea excesivo. Y ahí sí hay toda una reforma que se está haciendo, que la unión de las ciudades taurinas de Francia, que como sabes es un poco el organismo que regula la fiesta de los toros en Francia, ha hecho de que ese hierro reducido de Bonillol sea el que se emplee en todas las plazas de toros que pertenecen a esta agrupación de las ciudades taurinas. Y dos, esta reforma, yo creo que incluso se está estudiando en España, pero es otro tema, que también hay que cuidar con los hierros para no castigar en exceso al toro
para que pueda mantener su integridad hasta el final y hasta el final de la faena. Y para que el toro no sea una pared inamovible, el caballo, perdón, no sea Absolutamente. una pared inamovible contra la que O el sea, toro se rompe aún más que con la puya, ¿no? exactamente, que no sea una muralla que además desmoviliza de alguna manera al toro, es decir, que siente que ya no va a poder con él, con ella y es tremendo. O sea que sí, sí, absolutamente. Así Hay es. un equilibrio. La corrida tiene que ser siempre un equilibrio. Por supuesto, el toro está abocado a morir en la plaza, es su vocación, yo diría, en el ritual de la fiesta de los toros, pero tiene que ser un animal respetado. O sea, no hay corrida si no hay tauromaquia si no hay un respeto del animal y una admiración hacia el animal. Hay una frase que a ti sé que te gusta, que es esta que me parece que es de Pepe Alameda, que la tauromaquia es como la vida misma. ¿No Pues es sí, verdad? sí, sí. Háblanos un poco de eso. Bueno, pues sí, la tauromaquia es como la vida misma. En primer lugar, porque al fin y al cabo, la tauromaquia es la representación. Y cuando hablo de representación hay que emplear ese término con prudencia, porque es al mismo tiempo lo que se desarrolla en el ruedo es al mismo tiempo una realidad. El toro muere de verdad, pero también el torero puede morir de verdad. Eso dijo un torero a un actor que lo estaba silbando desde el tendido. Aquí, señor, se muere de verdad. El torero puede morir de verdad y puede ser herido de verdad. O sea, es una realidad, pero al mismo tiempo es una representación, de alguna manera, una metáfora del destino de la vida. ¿Y cuál es esa metáfora? Pues una metáfora que hace que, en primer lugar, el torero reproduce el viejo mito esencial de la lucha entre Teseo y el Minotauro, entre el espíritu humano, la habilidad del artista y la habilidad de la inteligencia humana frente a un ser instintivo y salvaje que representa una amenaza, que es el toro. Y al mismo tiempo, el toro representa la amenaza que siempre está en nuestras cabezas de mortales, que es la misma muerte. El torero matando al toro, de alguna manera vence, es un rito de vencer a la muerte. Por supuesto, es un triunfo totalmente efímero y totalmente provisional, porque para todos nosotros la muerte será el final. Bueno, entonces esto es todo un ritual de cómo la inteligencia, como el arte, dialogando con la naturaleza del toro, puede producir belleza y al mismo tiempo vencer las amenazas y al mismo tiempo y al final vencer la muerte. Por una parte. Pero por otra, hay también en ese ritual una identificación con el toro. De alguna manera, nosotros aficionados nos identificamos con el toro bravo en su final. La prueba es que cuando un toro ha sido bravo, de verdad, cuando realmente ha asumido toda esta lucha de su vida, del final de su vida, con toda su bravura, entonces nosotros no solamente le respetamos, pero le admiramos. Y cuando muere, los aficionados se levantan y lo aplauden y manifiestan ese respeto, porque de alguna manera ese destino del toro es el nuestro, representa también nuestro destino ante la muerte. Entonces, esa ambigüedad, esa ambivalencia de lo que pasa en una corrida, que me parece de una profunda riqueza, que tiene sus raíces en todos los sentimientos y los pensamientos del universo mediterráneo, de los cuales somos herederos y que ha atravesado el Atlántico para llegar a Hispanoamérica, pues todo esto se produce durante una corrida. ¿Y por qué crees? Además, un comentario, también es la esencia del drama griego
¿verdad? Que es como contamos las historias. En el primer acto, en el primer tercio, ya conoces a los dos oponentes, pero tú no Cierto. sabes cuál va a ser el desenlace. Y ese desenlace es el que nos llevará a mantener la atención hasta el final para ver cómo se desenvuelve, y esto dentro de una escenografía muy artística, ¿verdad? Tienes toda la razón, Pablo. Es decir, eh, hay muchas semejanzas entre la corrida y la tragedia griega, que termina mal. La corrida termina con la muerte del toro, pero la tragedia griega termina con la muerte del héroe de alguna manera. Y nosotros, como te dije, somos tanto el matador como el toro que al final muere. Por una parte, pero además, en la corrida que tiene su estructura dramática perfectamente marcada con los tres tercios, que son como los tres actos de una tragedia, todo está marcado por el código ritual, pero todo también puede ser imprevisible. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si si el torero puede ser cogido. No sabemos si una suerte se puede aplicar o no se puede aplicar. Es más, toda la belleza de la corrida, o mejor dicho, toda la belleza del toreo, está ligada al sentimiento que todo es efímero, que todo es absolutamente, que todo está sometido al tiempo y que eso es nuestro destino en la vida. Nosotros estamos sometidos al tiempo. Y en ese sentido, una fase del artista nos emociona tanto más cuanto sabemos que nunca la volveremos a ver, que sabemos que esto es para ahora y nunca solamente nuestro recuerdo, un recuerdo bastante huidizo al final. Y por eso, en ese intento, digamos, de contrarrestar el destino artístico, el torero necesita templar. ¿Por qué necesita templar? Por razones técnicas, obviamente, en primer lugar, pero también porque la belleza es dar la impresión que está lentificando, que está dominando el tiempo, que está esculpiendo el tiempo de alguna manera. Yo recuerdo que el gran maestro Antonio Bienvenida a un señor que estaba porque se esforzaba demasiado en templar, en lentificar los toros, decía, porque a cada pase siento que me está muriendo mi faena. Es decir, que la belleza que vemos, sabemos que está también abocada a morir. Y no solamente el torero mata al toro, pero también estoqueando mata y remata su obra que nunca más se va a producir. Y eso también es un enfrentamiento con nuestro destino de mortales. Gracias, François. Ha sido muy interesante. Yo creo que podríamos dejar, porque es para hablar mucho, todo este tema del antiespecismo, ese movimiento filosófico que desde que Singer lo creó ha terminado en este animalismo desbocado que vemos en el siglo XXI. Pero yo creo que eso lo dejamos para más adelante. Más bien, la pena es que tú nunca has visto, hasta donde yo sé, una faena en Hacho, salvo y ha sido Hacho aquel sábado que yo te llevé una mañana temprano y la vimos desocupada, pero yo creo que ya es hora. Absolutamente. Pues sí, Pablo, por supuesto, me acuerdo. Y eso fue, y visitamos el museo, tú me enseñaste el museo, me parece, y en el museo había un traje de luz que me emocionó mucho, que era un traje de luces de Belmonte. Sí, y hay otro de Joselito, sí, claro. Y hay otro de Y de José, Manolete, que es un torero que tú admiras mucho. al que yo admiro mucho, sobre el cual, como sabes, he escrito. Sí, Absolutamente. Pues espero que habrá otra, me encantaría, o sea, además, ver una tarde de toros en Nacho, la he visto por televisión, pero ver una tarde debe ser absolutamente único. Es una de las plazas más antiguas del mundo, del siglo XVIII, o sea que es sí, verdad que es una y es la verdad una experiencia porque la afición taurina de Hacho también es bastante especial.
es apasionada, pero al mismo tiempo le gusta mucho el arte. Eh, no es muy proclive al tremendismo, a pesar de que también ha admirado a toreros tremendistas, pero sí, yo creo que vale la pena que vayas pensando en un viaje, ahora que termine la pandemia, en un viaje a Lima. En cuanto termine la pandemia, me encantará volver a Lima, desde luego, te lo digo, Pablo, absolutamente. Bueno, Y muy bien, muchas gracias, François, te agradezco muchísimo tu tiempo. muchísimas gracias a ti, Pablo. Y en otra ocasión sí me gustaría que hablemos del antiespecismo porque Sí, es yo una... creo que podríamos hacer otra sesión y hablar de esto porque tenemos que explicar por qué este antiespecismo es una amenaza al humanismo Total, y a la cultura grecorromana latina ¿no es verdad?, absolutamente. en la que Abs vivimos. es exactamente esto. Es decir, es una forma de precisamente de, de, de dejar atrás, de apartarnos de lo que son nuestras raíces humanistas, que son grecolatinas, que son el humanismo, más que todo. Así es. Absolutamente. Pues Muy bien, muchas gracias, François, te agradezco mucho. hasta muy pronto.